Vamos pues a tener ahora estos minutos a meditar en la palabra del Señor. Fe que salva y que santifica. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Una lectura breve. Hebreos, capítulo 11. Versículos del 32 al 40. Hebreos 11, versículos del 32 al 40. Dice así: ¿Y qué más digo? Estaba hablando el autor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, pedimos que en estos momentos nos ayudes a entender bien tu palabra, que entendamos bien la importancia de la fe, de las implicaciones que eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Fe que salva y que santifica. Hay algo intangible que no se puede tocar, que nos une, algo que compartimos, y es la fe. La fe. Y la fe siempre ha llevado a la acción principal, que es, como hemos hecho, la fe nos lleva a la adoración a Dios. Desde Abel, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Abel, hijo de Adán y Eva, llamado la atención porque estos hombres, esta pareja desterrada del paraíso, de alguna manera a Abel le enseñaron a adorar a Dios, o no sé cómo, pero encontramos que desde Abel, que ofrecía una adoración digna al Señor, hasta Rahab, una prostituta que creyó en el Dios de Israel, vemos la experiencia de hombres y mujeres que, siendo imperfectos, y lo entendemos eso perfectamente porque nosotros tampoco somos perfectos, siendo imperfectos, creyeron en la perfección de Dios y sus planes para el hombre. Es algo tremendo, es algo tremendo. Y el capítulo 11, que es muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Capítulo 11 de Hebreos, empieza con una afirmación acerca de la fe. Dice el versículo 1 de Hebreos 11:1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la garantía
de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. La Biblia está basada en esta clase de fe. La Biblia está basada en esta clase de fe. Certeza en la esperanza. ¿Se espera? Es la certeza en la esperanza y la convicción en aquello que no se ve. ¿Qué veis aquí? Nada, ¿verdad? Esta pantalla está en negro. Las pantallas están en negro. Eso es la fe. No vemos. No vemos. Podría estar en blanco. No vemos. Eso es la fe. No ves nada y sin embargo crees. Eso es la fe. Para el autor de Hebreos, la fe está absolutamente seguro, el autor de Hebreos, que lo que cree es verdad. Aquello que cree el autor de Hebreos lo tiene claro. Eso es verdad. Y lo que espera también tiene la convicción el autor de Hebreos de que eso, lo que espera, sucederá. No es cualquier cosa, la fe. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir. Tú cuando, no sé si alguna vez lo has hecho o lo haces, ¿no? Que cuando compras un boleto estos de lotería, tú tienes la ilusión de que te toque. Para eso lo compras, ¿no? Y otras acciones que tomamos. Tenemos la ilusión a ver si ocurre. Pero la fe no tiene nada que ver con a ver si ocurre. La fe es algo firme, es certeza, es convicción. En los primeros días del cristianismo, que hubieron tantas persecuciones como también existen ahora, ahí tenemos una lista de países donde los cristianos son perseguidos. En los primeros años del cristianismo, donde las persecuciones estaban al orden del día, trajeron a un humilde cristiano ante los jueces y este hombre cristiano les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar. En medio de su simpleza, de su sencillez, él dejó claro, no podéis hacer nada que me hagáis vacilar. Porque él creía que si era fiel a Dios, Dios también era fiel para él. Y el juez le preguntó, ¿te crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Y él contestó, no es que lo creo, sino que lo sé. Lo sé. La fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto certeza. Es la gran diferencia. Fe tiene repercusión en nuestra conducta. La esperanza cristiana es tal que inspira algo de lo que decía John Mark en cuanto a brillar, eso traslada a nuestra propia conducta. Se vive con ella, con la fe, y se muere con ella. Fins al final, hasta el final. La posesión de la fe es algo que además te lleva a actuar, te lleva a los hechos, a las obras. Hubo un misionero tremendo, si tenéis ocasión de leer algo de su biografía, Robert Moffat, un misionero del siglo XIX, un misionero que estuvo sobre todo en Sudáfrica. Y él sufrió mucho, estuvo más de 50 años allí, tremendo. Dice, él ya distinguía 3 direcciones en las que actúa precisamente la esperanza cristiana. La esperanza, decía, es creer en Dios frente al mundo. Es decir, que si seguimos los parámetros de este mundo, la manera de funcionar de nuestra sociedad, puede que tengamos facilidades, puede que tengamos comodidades, puede que tengamos incluso prosperidad.
Pero si seguimos los parámetros de Dios, es muy probable que tengamos problemas, que haya adversidad, que haya incluso persecución, que experimentemos dolores y pérdidas, incluso marginación. Porque el cristiano está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. El que es cristiano de verdad lo tiene claro, que es mejor sufrir con Dios, si es que se tiene que sufrir, que prosperar con el mundo. En el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, ¿os acordáis de aquellos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, esos tres personajes que aparecen en el libro? Tienen que escoger, en un momento determinado, tienen que escoger entre obedecer al rey Nabucodonosor y al dar culto a la imagen del rey, tienen que escoger entre eso o obedecer a Dios. Y tienen que decidir porque si no son echados al horno. No dudaron en escoger a Dios. La respuesta de estos hombres fue: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la actitud cristiana, que en términos de la eternidad es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. Eso distingue al cristiano. El tipo de esperanza que tenemos, la fe que tenemos, nos distingue cuando tomamos las decisiones que hemos de tomar en medio de las dificultades. La esperanza es creer en el Espíritu frente a los sentidos. Los sentidos que tenemos, ¿no? Nuestras apetencias, intentamos escoger lo inmediato, lo que es más fácil, lo que es más beneficioso. Esa es nuestra tendencia. Sin embargo, el cristiano, por medio del Espíritu, hace que tomemos decisión por lo que va más allá de lo temporal y más allá de lo material. Valoramos las cosas no tanto como lo material o como lo temporal. El cristiano cree al Espíritu Santo más que a los sentidos. ¿Sí? Tiene más valor lo que el Espíritu Santo nos guía que lo que nosotros pensamos que es lo mejor y lo más conveniente. La esperanza, esa fe del cristiano, es creer en el futuro antes que en el presente. Y esto es importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Pero esto es muy importante. La esperanza cree más, esa esperanza cristiana, esa fe, cree más en el futuro antes que el presente. Es decir, lo que parece atractivo al momento puede traernos dolor en el futuro, puede ocurrir, o todo lo contrario. Lo que nos hace un daño terrible ahora mismo, ese puede ser que después nos traiga bienestar, felicidad, paz, seguridad, que ahora mismo a lo mejor pensamos que no tenemos. El cristiano está seguro de que, a fin de cuentas, nadie puede desterrar la verdad de Dios, porque Dios tiene el control de todo, Dios lo sabe todo. Dice el salmista, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, que hemos estado recordando antes, y hasta las nubes tu verdad. Así es de grande tu verdad, Señor. Y tenemos puesta nuestra confianza en ese Dios. Mirad, Nerón, el emperador Nerón, mandó matar a muchos cristianos. También se cree que fue el que dictaminó la condena, la muerte de Pablo. Pero pasados los siglos, nosotros llamamos a nuestros hijos Pau o Pablo o Paul, y a los perros le llamamos Nerón. Lo que para él era grande,
Lo que era su imperio romano y toda su historia y locuras, eso ha pasado, porque la mirada de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos que ahora es lo mejor. Cantamos estos días, siguiendo el lema, somos en Él, somos en Él. Cantamos estos días esta canción que hemos empezado el culto hoy, ¿no? Lo sé, yo sé, yo sé. Y nos habla esta canción, como tantas otras, como hemos estado expresando, nos hablan de una afirmación valiente frente a una triste incredulidad que nos rodea y que nos trae inseguridad. Y por eso esta seguridad nos trae convicción. Claro, cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, hemos visto que si lo leyéramos al principio, todos los primeros versículos, veríamos algunos testimonios de hombres y mujeres de fe. Pero hemos leído a partir del versículo 32. Y el autor de Hebreos nos sigue hablando, a partir del versículo 32, nos sigue hablando de experiencias de hombres y mujeres dispuestos a morir por la fe, por esa esperanza, por esa convicción, dispuestos a eso. A pesar de que nunca, y esta es la historia, porque nosotros somos unos súper privilegiados, a pesar de que nunca llegaron a ver el cumplimiento del plan de Dios en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, estuvieron dispuestos, y ocurrió así en muchos casos, a ser vilmente asesinados. Hebreos afirma claramente que la vida cristiana se mira desde el final, no desde el comienzo. La vida cristiana depende del final, de la lejanía, no de lo próximo. Los creyentes no se salvan, aquellos que creen, que creemos, no nos salvamos por las obras, pero sí nos salvamos para obras. Y es cierto que las obras no son el medio de salvación. Eso lo sabemos bien y lo repetimos muchas veces. Pero sí que las obras, para brillar, las obras sí que son el resultado de una realidad espiritual que es la salvación. ¿Sí? Es así. Si no hay una vida de fe que cambió en un momento determinado de nuestra historia personal, que cambió y que sigue cambiando, no hay evidencia de nuestra salvación. Y eso lo decimos muchas veces. Se tiene que ver, los frutos se tienen que ver en las personas. Por eso, en ese sentido, si no se ve ese fruto, no hay seguridad para el que dice creer. El capítulo 11, que hemos mencionado, muestra una serie de ejemplos, ¿no?, del Antiguo Testamento de aquellos quienes fueron fieles en situaciones difíciles. Pero estos ejemplos están escritos para nosotros, para animarnos, para mostrarnos a los creyentes a que sigamos permaneciendo fieles, sin importar lo que voy a decir. De Fernando, tú no sabes lo que a mí me pasa. No, sí, claro que no lo sé. Pero sin importar las circunstancias físicas, emocionales, sociales, mundiales, historias del Trami y todo eso, sin importar todo eso, lo que nos están mostrando estos ejemplos es la fidelidad y la dependencia absoluta y hasta el final a Dios. Además, las historias que vemos en este capítulo 11 no son simplemente historias de profesión de fe, es decir, no nos habla de sus conversiones, nos habla de que son vidas de fe, vidas de fe. El final, pues, es la evidencia de un comienzo
verdadero. Los verdaderos creyentes comienzan en fe. El primer paso que tú hiciste fue un paso de fe, de creer en la obra de Cristo. Pero también el verdadero creyente muere en fe hasta el final. Empieza y acaba. El autor de Hebreos evalúa la vida del creyente desde su conclusión fiel, porque nos habla de cómo acabaron, más de cómo empezaron. El final revela esa fe y esa convicción y esa certeza hasta el final. La palabra fe, curiosamente, si queréis mirarlo, a lo mejor en alguna otra versión cambia un poco, no lo sé, pero aquí en la versión de la Reina Valera se usa 24 veces en este capítulo. Y la idea básica en el Antiguo Testamento, para aquellos que estaban dispuestos a morir por sus convicciones, por su fidelidad al Dios, la idea básica del Antiguo Testamento era el de fidelidad o confiabilidad, confianza en Dios, que es totalmente lo opuesto a la apostasía. La apostasía es el rechazo a la fe. Es el rechazo a la fe. La fe, por lo tanto, es la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Yo respondo porque Dios es fiel y por eso yo también soy fiel. Respondo a esa fidelidad y en ese caso, aquellos hombres y mujeres también confiando en las promesas fieles de un Dios por el cual estaban dispuestos incluso a morir. Así que nos toca a nosotros ahora, nos toca confiar también, tener esa confiabilidad en Dios, no en la nuestra. Yo no creo porque yo confío en mi fe. No, yo creo porque confío en el Dios que es fiel. No depende de nosotros, del buen cristiano que sea, de lo mucho que sepa de la palabra. No. Depende absolutamente de este Dios al cual creo. Ahí quizá tendríamos que recordar algo bien claro. Hay como una especie de tres tiempos. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida, desde luego, es la fe. Lo sé absolutamente. Creo en esto. Lo que va a marcar diferencia en tu vida es tu fe. Esa fe en Dios que lo hemos de tener bien claro. Dice también en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es una afirmación clave en este pasaje. No es solo una fe inicial, tú puedes creer hoy y mañana dejar de creer, si es que y tenemos casos así, ¿no? Pero la fe perseverante, la que persevera, es la que agrada a Dios. Es la que Dios se siente bendecido, se siente agradecido, es lo que satisface la grandeza de nuestro Dios. Por eso todos estos ejemplos mencionados permanecieron fieles hasta el fin de su vida, sin importar cómo iba a suceder su final. Así que tanto salvación como discipulado son imposibles sin fe. Y esta fe, decía antes, se triplica en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Fe en las acciones de Dios en el pasado, es decir, fe, Dios es el creador, fe en el Dios es el que Dios se revela, se ha revelado por medio de las Escrituras, es el que ha sustentado su obra a través de los siglos y de los tiempos, es la creencia en ese Dios del pasado, que ha obrado en el pasado. Y luego está la fe del día de hoy, tu día personal, ese tiempo personal tuyo. Pero también está la fe en el futuro, la fe en sus promesas,
en esa salvación que tendrá una culminación, en ese cielo que un día gozaremos y disfrutaremos. Así que a veces confundimos estos tres tiempos. Algunos se quedan pensando en el pasado y no son conscientes que es en el presente, en lo que estás experimentando, que es cuando tienes que mostrar y vivir esa fe. O algunos están pensando solamente en el futuro, cuando se mueran, ¿no? La fe tiene que actuar ahora, en las circunstancias personales, individuales, en las situaciones que tú tienes, cada cual de nosotros tenemos. Es actual. Dice el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos pistas muy importantes para tener en cuenta, para vivir esta fe actual. La paz es un camino por el que debemos transitar, la paz interna, pero también con los demás. Hemos de practicar la paz con los demás. Jesús decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Serán llamados hijos de Dios. Tanto desde el rechazo desde afuera por causa de la fe, como les pasaba a los incrédulos judíos en tiempos de los hebreos, como las dudas que podamos experimentar nosotros en nuestra vida diaria, somos invitados a no retroceder, a no dar ni un paso atrás. Y la paz debe imponerse. Dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. El justo vive por la fe, pero si retrocediere, si diera un paso atrás, dice el Señor, no agradará a mi alma. El Señor no se agrada con que demos pasos atrás. Los cristianos debemos seguir la paz con todos, dice el texto de Hebreos 12, 14, y en todo momento, con todos y en todo momento. Pero esta exhortación es especialmente necesaria cuando amenaza la adversidad, cuando experimentamos el rechazo, cuando algunos están apartándose de la fe y cuando los nervios están a flor de piel, todavía esa paz tiene que estar instaurándose en nuestra vida. Es cierto que en ocasiones es demasiado difícil, vale, sí, porque nos frustramos tantas veces. Pero esa paz es la que no es como las vías del tren, no de cercanías, que hay tantos problemas en estos meses aquí en Cataluña, pero son las vías del tren por las que hemos de caminar la paz. Pero dice, seguid la paz y la santidad. Y la santidad. Y la santidad. ¿De qué santidad se habla aquí? Porque eso tiene que ver con la fe. El Evangelio presenta la salvación y la vida cristiana de dos maneras tensionadas. Si pusiéramos aquí una cuerda, esto la quería poner, pero ya con tantas cosas se me ha olvidado. Quería que hiciéramos entre los dos grupos que hay aquí, hacer no una competición de cuerda, pero es cierto que la fe, lo que es la obra de la salvación, tensiona dos aspectos muchas veces, porque en un sentido decimos que la salvación es un don de Dios, es algo acabado, es algo completo, es una vez para siempre, pero por otro lado está el vivir esa vida con obediencia, con servicio, con adoración, y vivimos muchas veces tensionados y no sabemos hacia dónde tirar más. Y muchos creyentes enfatizan una cosa o enfatizan otra o descuidan la otra.
La relación del creyente con Dios empieza en un momento, en un punto determinado en el tiempo. En un momento de convicción que te llevó al arrepentimiento, te llevó en ese punto concreto, te llevó a acudir a la cruz de Cristo, a pedir perdón, a aceptarlo a Él como Salvador, a creer en esa obra. Pero también nos lleva, a partir de ese momento, a desarrollarnos, a desarrollar precisamente a través del tiempo hasta la muerte y hasta, o cuando venga el Señor, nos lleva a ser obedientes, a practicar la fe. Así que la santidad referida a los creyentes se usa al menos en tres maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Primero, encontramos algo importante. El cristiano viene a ser posicionalmente santo. Pues delante de Dios, el momento que has hecho y dado esos pasos que hemos dicho, posicionalmente ya eres santo, ya eres santa. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, todo ese proceso, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En virtud, pues, de tu unión con Cristo, ya eres santo. Y esto es una cosa que muchas veces nos cuesta entender. Posicionalmente, delante de Dios, delante del Padre, ya somos santos, apartados, que es lo que significa santo. Ya le pertenecemos, como hemos cantado. Ya somos santos. Pero luego hay una santificación práctica. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero si ya somos santos, pero parece que hay un proceso, parece que en el tiempo tiene que seguir trabajando esa santidad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que deberíamos ser en nuestra vida cotidiana. Deberíamos separarnos de toda forma de mal. Y esta santidad es progresiva, debe ser en progresión. Sí, posicionalmente somos santos y ahora hemos de progresivamente santificarnos, vivir esa santidad. Luego está la santificación completa. Ahí ya el pecado habrá quedado atrás, estaremos en la presencia de Dios y eso será perfecto. Ya no tendrás que preocuparte de eso. Ya no tendrás que llevar una vida santa, porque es que será completa. Ya estaremos exentos del pecado, la vieja naturaleza quedó atrás, es quitada, y un cuerpo nuevo, y un cuerpo resucitado, y una presencia y un lugar en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la santidad de estas tres que debemos seguir ahora? Pregunto, de estas tres, ¿cuál es la que debemos de seguir ahora? La práctica. ¿Verdad? Es sencillo, complicado, pero sencillo. La práctica. Evidentemente se trata de la santificación práctica. No vamos siguiendo la santificación posicional, ya que es nuestra manera automática, desde el momento que creemos ya lo hemos dicho. Vamos en búsqueda de una santificación perfecta que será, esta de aquí, será cuando llegue. Pero ahora la santificación práctica o progresiva, como queríamos llamar, es algo que nos involucra, es algo que nos concierne, es algo en la que hemos de cooperar ahora. Y esta santidad es la que debemos cultivar de una manera continua. Dice el versículo, sin la cual nadie verá al Señor. Así que los creyentes no podemos ver al Señor ahora. Es cierto, no lo podemos ver.
Dice 1 Timoteo 6:16 que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio y sempiterno. No le podemos ver ahora, es cierto. Sin embargo, dice también la Escritura que veremos al Señor un día, como exclamaba Job. ¿Os acordáis de esas palabras de Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, esa convicción, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bien, vamos acabando. Dice Hebreos, volviendo a Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor nos da un resumen tremendo, casi perfecto, de la vida cristiana. Nos dice, en primer lugar, que tenemos una meta. Tenemos una meta. El cristiano no es uno que pasea por la vida, no es uno que va despreocupado por los senderos de la vida, sino que es un caminante que sigue las huellas del Maestro. No es un turista que está haciendo fotos aquí y allá, a ver qué pasa en la vida, a ver qué es lo que se encuentra. El cristiano es un peregrino que siempre va en camino. Tenemos una meta. El cristiano también, la vida cristiana, tenemos inspiración. Estamos inmersos, dice, en una nube de testigos. Aquí está hablando, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Algunos los ha citado el autor de Hebreos en los capítulos anteriores. Muchos antes nos han precedido y han estado dispuestos a entregar su vida por las promesas. El cristiano es como un corredor, ¿no? en un estadio donde hay muchos contemplando. Pues esos muchos son testigos de lo que ya han experimentado ellos en su propia vida y ahora nos están contemplando. Cómo corremos, cómo estamos corriendo. La vida cristiana, es cierto, tenemos obstáculos. Estamos inmersos muchas veces en el pasado y no nos damos cuenta que los estorbos del pecado actual nos impiden muchas veces desarrollarnos. Desde luego, nadie se pone a escalar el Everest sin una buena preparación. Y los cristianos tenemos que estar preparados continuamente para escalar las metas que el Señor pone delante. Pero menos mal que tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en el mismo Señor Jesús. Para alcanzar la meta que nos proponemos, Él lo soportó todo. Él lo soportó todo para llegar a la victoria. No se dejó impresionar ni por la terrible venganza de sus enemigos, ni siquiera por el dolor agonizante que iba a experimentar en la cruz. La cruz iba a ser humillante. Estaba reservada para los peores enemigos de entonces, pero Jesús la aceptó. Por eso Él es el ejemplo. Y en la vida cristiana tenemos sobre todo su presencia. La presencia de Jesús. Antes nos decía Josep, nos hablaba de que Él está cerca de nosotros. La presencia de Jesús para alcanzar esa meta, para alcanzar los propósitos de Dios, es nuestro compañero de viaje. Por eso tenemos en Jesucristo alguien que nos ayuda en esa carrera de buscarle a Él. Y todo por medio de la fe. La fe que no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?